Mi nombre es Ethan Bradford. Vivo en el acantilado del mar, Nueva York. Asisto a la escuela secundaria North Shore. Este otoño estaré asistiendo a la Universidad de Syracuse para estudiar las relaciones públicas y las comunicaciones. Mi objetivo final es trabajar en el departamento de comunicaciones de un equipo deportivo profesional como los New York Knicks. Actualmente vivo con mis dos hermanas, Taylor y Hannah, mis padres Sharon y Glenn y mi perro Bryce. Mi familia está muy cerca, como mis abuelos viven al otro lado de la calle y mis primos viven a 5 minutos. Mis otros primos viven en Nueva Jersey, pero toman viajes muy a menudo a Long Island. Además de pasar un montón de tiempo con mi familia, tienden a tener mis amigos en mucho porque disfrutamos nadando en mi piscina en el patio trasero. Los capítulos que voy a pasar son, en primer lugar, la autobiografía que acabo de pasar. En segundo lugar, es mis experiencias en Español 4 y 5. La tercera es mi primer año en la escuela secundaria. 4 es mi segundo año en la escuela secundaria. 5 es mi junior año en la escuela secundaria. 6 es mi último año en la escuela secundaria. 7 es el deporte que he jugado durante la secundaria. Mi proyecto de servicio comunitario. El 8 capítulo pasa por un viaje muy especial, el viaje de intercambio español, y finalmente lo aprendí en todas las clases de español en la escuela secundaria de North Shore High School. Y ahora por mis experiencias en español 4 y 5 eran increíbles. Ha sido un placer trabajar con usted, Señor Burgos, no solo en los últimos 2 años, sino en los 3 últimos. Has hecho que el aprendizaje sea muy divertido, ya sea a través de recompensarnos por nuestro trabajo duro con zazas, mostrándonos películas que nos puedan ayudar y nos ayudan a entender temas difíciles como problemas de narcotráfico y drogas en Colombia o problemas de relación entre dos personas. Usted realmente ha tenido un impacto en no solo mi español, sino en mi vida. Nos mostró a los estudiantes cómo lidiar con las situaciones de frente, y solo puedo agradecerles por eso. También puedo agradecerles que no dijeron que fueron a Old Navy y compraron un montón de chancletas de $1 y los vendieron en su piso, además de los refrigerios de Costco, con fines de lucro, como ahora pienso hacer eso porque es una idea impresionante. Con todo, profe, he aprendido mucho del nuevo vocabulario que no solo pude utilizar en mi tiempo en España, sino también en enviar mensajes de texto a mis amigos de España ahora. En la ocasión en que estoy hablando con Nacho ahora, se ríe a veces cuando utilizo un vocabulario más sofisticado que el que usé en mi época en España, ya que él ve que estoy creciendo como hablante de español. En general, profe, muchas gracias por ser un gran maestro y enseñarnos el camino y prepararnos para la vida después de la escuela secundaria y toda la español de mi vida. El primer año de la escuela secundaria se llama el freshman. Mi primer año en la escuela secundaria fue locura. Me estaba adaptando a una nueva cultura de la escuela intermedia a la escuela secundaria.
No solo tuve que adaptarme a la nueva cultura, sino también las clases de honores desafiantes en las que estaba inscrito en el momento. Estuve en las siguientes clases: honra a las ciencias de la tierra, honra a la geometría, honores inglés, posicionamiento avanzado historia mundial, diseño y dibujo curso electivo, clase de salud, español 2 y la clase de gimnasio. Mi clase más difícil fue honores de la ciencia de la tierra, porque era muy aburrido y no entendía mucho del curso. Mi clase favorita era español 2, porque siempre he disfrutado aprendido español y estaba mejorando en hablar el idioma más rápido cuando compararon de otras personas en la clase. Mi evento favorito de primer año fue la noche de deportes, porque la preparación y la noche real del evento fue muy divertida, ya que nuestro grado entero realmente se unió por primera vez. En general, era el momento para mí para crecer como persona y mi año de primer año fue muy exitoso. Mi segundo año en la escuela secundaria se llama el sophomore. Mi año secundaria en la escuela secundaria fue bien. Tomé un montón de nuevos clubes, además de tomar clases difíciles. Algunos de estos clubes se llaman Newspaper Club, Future Business Leaders of America, o FBLA, y Key Club. El club que ha tenido el mayor impacto en mí de lejos es el club de periódicos, porque ahora voy a entrar en una especialidad en el campo de las comunicaciones. Mi segundo año estaba realmente escribiendo sobre deportes, especialmente el baloncesto para la Viking View. Debido a mi liderazgo en mi evento de servicio comunitario y extracurricular, fui aceptado en un seminario de liderazgo de élite llamado Hugh O'Brien Leadership Seminar. Fue una experiencia increíble y al trabajar en estrecha colaboración con otros líderes puede desarrollar hablar que no olvidaré por el resto de mi vida. En cuanto a los cursos en los que estuve inscrito, tomé honores álgebra tu trigonometría, honores inglés, colocación avanzada historia mundial, regentes química, español 3 y medicina deportiva como mi elección. Mi clase favorita este año fue la medicina deportiva porque encontré un montón de cosas que aprendí muy interesante. Esto me hizo pensar en potencialmente entrar en el campo de la medicina. Mi clase más aburrida era la química de los reagentes porque era muy fácil, ya que era una clase de reagentes. Una vez más participé en Deportes Noche, que fue una experiencia muy especial. Y ahora mi tercer año en la escuela secundaria. Mi tercer año en la escuela secundaria fue uno para los libros. El tercer año en la escuela secundaria se llama el junior año. Este fue probablemente el más difícil de mis años de la escuela con mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, fue el más divertido. Además de los clubes a los que me uní el año anterior, fue invitado a unirse a la Sociedad Nacional de Honor debido a mi promedio de calificaciones. Además, fui elegido y asumí el papel de tesorero de clase. En el club de
periódicos sube las filas y me traslade a la posición de editor de deportes. En FBLA me convertí en el gerente de publicidad. En mi cuanto a mis cursos, tomé IB Biología año 1, IB Historia de las Américas año 1, IB Lengua y Literatura año 1, IB Matemáticas Estudios, Español 4 y Anatomía y Fisiología. Mi clase más difícil fue IB Biología, ya que tomó mucha energía para estudiar y realmente aprender el material. Sin embargo, la anatomía y la fisiología al mismo tiempo ayudó un poco porque los cursos se superponen un poco. Mi clase más divertida fue la historia de las Américas en el año 1, principalmente porque el Señor Rodahan hizo que la clase fuera realmente divertida y relacionable y en general era un muy buen maestro. En la parte superior de todos mis extracurriculares y cursos duros, tuve que tomar Driver's Education de septiembre a enero. Era cada sábado por la mañana, con pocas excepciones. Aunque fue muy lento, valió la pena porque pasé mi prueba de carretera en mi primer intento justo después de que volví de mi viaje de España en febrero. Ese día fue muy divertido porque tengo que recoger a todos mis amigos y manejar en mi Jeep Compass. En general, mi año junior fue terrible en cuanto a las cantidades de trabajo y un paseo muy divertido. Y ahora yo hablo sobre que mi final año de la escuela secundaria, mi senior year. Mi último año en la escuela secundaria fue exactamente como yo planeé. Hacer el menor trabajo posible y la costa. Totalmente bromeando, profe Burgos, es un social experiment, solo en unas pocas clases. Las clases que tomé mi último año consistieron de conspiraciones políticas en la historia de los Estados Unidos, gimnasio, cálculo avanzado de colocación AB, negocios y administración IB, 5 en español o español 5, estadísticas de colocación avanzada y literatura y composición de colocación avanzada. Mi clase favorita este año fue probablemente Español 5, porque hicimos muchas actividades relacionables y realmente quiero ampliar mi conocimiento en español y este fue un buen paso en la dirección correcta para mis clases de español en la universidad. Mi clase menos favorita por mucho fue la literatura de colocación avanzada y composición. Los libros fueron tan aburridos este año que solo leí parte del primer libro. Ya. Me fui sin leer todo el resto del año. Esta es una de esas clases donde me dieron un montón de trabajo, pero yo no trabajo mucho. La peor clase que he tomado en mi vida de lejos. En abril, Ryan O'Day nos llevó a mí y a otros dos amigos, Jagger y Thomas, en unas divertidas vacaciones en Aruba. Profe, tienen mucho marcha y aprender mi hablar. Yo participo en muchas actividades de los ancianos o seniors. Yo participé en el Senior Play, desfile de moda senior, Sports Night y mucho más, pero tengo graduación y el prom en las 3 semanas. En general, le doy a mi último año a menos, porque hice todo lo que me hubiera gustado y me
Fui al gimnasio mucho, pero me gustaría si podía volver y reiniciar mi último año, que tendría un plan de entrenamiento y entrenador para que mis resultados podrían ser un poco mejor de lo que son ahora. No que son malos, solo quería mejor. La mejor parte de mi vida de senior es no tiene las clases del primer periodo y el último periodo todas las semanas en la semana. Es muy bien, profe, es muy bien. El próximo capítulo será acerca de los deportes en los que participé durante la escuela secundaria y mi proyecto de servicio comunitario de 4 años. A través de todos mis años en la escuela secundaria, principalmente solo jugaba al tenis y al baloncesto. Desde el año de los freshmen, he sido un miembro del equipo de tenis del equipo universitario de los hombres. Mi año de primer año fue segundo sencillo, la segunda posición más alta en el equipo. Yo no era demasiado exitoso, siendo un chico muy joven jugando, fuerte y desarrollado upperclassman. Sin embargo, todavía logré sacar algunas victorias y llegamos a los playoffs, pero no eliminaron en las semifinales. Mi segundo año jugué segundos con Henry Corwin. Estuvimos muy bien y ganamos casi todos los partidos. Nos invitaron al torneo del condado y casi hicimos todo el condado. Mi primer año jugué los primeros dobles, la mitad de la temporada con Jagger Gilman, y la otra mitad de la temporada jugué con Matt Zapkin. Todo el equipo no fue muy bien esta temporada. Mi último año jugué primero en dobles con el segundo año, Derek Corpenay. Lo hicimos bien y el equipo tenía un récord de 8-6. Luego fui a jugar singles en los condados y fue un partido de lejos de hacer todos el condado. La otra mitad de este capítulo es mi proyecto de servicio comunitario. Durante los últimos 4 años, Jagger y yo llevamos una recaudación de fondos de 4 años para la Fundación de Crohn's y Colitis de América, o CCFA, porque el hermano menor de Jagger, mi primo Harrison, sufre de la enfermedad de Crohn's. Cada año nuestro evento ha ganado más publicidad y ha tenido más éxito en la difusión de la conciencia y la recaudación de fondos. Hemos recaudado más de $27,000 hasta la fecha y todos los ingresos fueron a parar al CCFA. Harrison ahora está tomando el evento sobre cómo vamos a la universidad en el otoño. El próximo capítulo del que hablaré, que también ha tenido un gran impacto en mi vida, es el muy especial viaje de intercambio español. Uno de mis mejores recuerdos en la escuela secundaria iba en el viaje de intercambio español. Jagger y yo estábamos dispuestos a compartir al estudiante de intercambio español, Nacho Pico Velasco. La primera semana Nacho estuvo aquí, se quedó conmigo, y la segunda semana con Jagger. Sin embargo, nosotros tres pasamos mucho tiempo juntos durante el transcurso de las 2 semanas en que Nacho estuve aquí, en Nueva York. Le mostramos y lo llevamos a muchas fiestas, y incluso en juego de los Yankees-Mets, y sí, los Yankees ganaron. Me volví un poco mejor amigos con todos en el viaje, pero nuestras amistades no se hizo real hasta que nos dirigimos hacia España.
Esto es cuando todo el mundo se puso muy cerca, y todavía hablo con muchos de los niños en el viaje de hoy. Mi parte favorita en España era probablemente ir a Madrid en mi cumpleaños y tener un día de diversión en el Museo de Arte. Sí que teníamos un montón de diversión que no estoy ni bromeando, profe, y cualquier otra cosa que hicimos. En general, le doy a este viaje un 10 de cada 10 y 100% de recomendar a todos los futuros estudiantes a por lo menos solicitarlo. Fue fácilmente una de las mejores experiencias de toda mi vida, y además de todo eso tuve la oportunidad de mejorar mucho mi español hablando en español todos los días. Profe, yo aprendí mucho en todas las clases de español. Cada año desarrollé más mi español. Pasar de profe Hans después de noveno grado a usted para los próximos 3 fue una gran manera de mejorar mi español mucho. Tanto si hablaba en español sobre temas que yo disfrutaba, como los deportes o la política, o temas que no eran tan agradables, como el proyecto de arte que asignó en el 10º grado. Aunque locura y tuve una experiencia realmente agradable aprendiendo español a lo largo de los 4 años de mi carrera en la escuela secundaria. Muchas gracias por toda su ayuda. Profe, como usted dijo una vez que un cierre bueno a una presentación es vital. Espero que hayas disfrutado mi proyecto final y ojalá que tengas un buen día. Mi dedicación del anuario digital es Profesor Burgos.